Me toca dar una breve introducción al próximo panel en representación del equipo de dinámica laboral de la red de abogados de IDEA. La realidad es que el paradigma del empleo pareciera estar cambiando rápidamente. Las necesidades que quizás tenían las empresas hace tiempo atrás se ven modificadas por opciones o demandas de empleo de corto y mediano plazo, quizás perfiles que no resulta fácil adquirirlos o encontrarlos en determinados lugares. Lo mismo sucede del otro lado con la oferta de empleo, características particulares de las nuevas generaciones, necesidades de crecimiento y desafíos permanentes, esa búsqueda por distintas experiencias en distintos lugares de trabajo, a diferencia de lo que por ahí fue el modelo tradicional de un empleo para toda la vida, son circunstancias fácticas que están sobre la mesa en la realidad de hoy por hoy. Todo esto sumándole una revolución tecnológica de la que somos testigos que es realmente muy importante y en particular en el mundo del trabajo, afectando a todas las actividades, sin excepción, quizás a diferentes ritmos. Sabemos que hay innovaciones permanentes, automatización de determinadas tareas, la incorporación de robots o inteligencia artificial en determinadas áreas o procesos productivos, son situaciones que no podemos soslayar. Entonces, para dar un inicio al camino del crecimiento en materia laboral, creímos desde el equipo que lo más importante era escuchar el diálogo y la interacción entre los sectores intervinientes, el sector público, el sector privado y el sector sindical. Por eso, en la búsqueda, por esos puntos de encuentro, por esas bases que permitan generar empleo genuino en la Argentina, los dejamos con los protagonistas. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes un poco a todos. Un poco siguiendo con lo que hablaba Gonzalo, la Organización Internacional del Trabajo habla del trabajo decente, que significa contar con oportunidades de un empleo que sea productivo, que genere un ingreso fijo, que permita el desarrollo personal, que permita la integración social e igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres. Y creemos que el desafío no es solamente de generar empleo en la Argentina de hoy, sino generar un empleo de calidad, un empleo de valor. Y dentro de este desafío encontramos no solamente la generación de empleo, sino también la necesidad de abocarnos al empleo de los jóvenes, que hoy están sufriendo el acceso al empleo de las personas con discapacidad, la necesidad de formación y de capacitación en lo que el mercado hoy necesita, y también lo que es la formalidad del trabajo. Hoy el 40% aproximadamente de los trabajos que se realizan en Argentina son trabajos que no agregan valor y que están en la informalidad, que no son de valor agregado, perdón, y que están en la informalidad, y se encuentra la formalidad más que nada en los centros urbanos. Y estos desafíos se nos plantean dentro de lo que es la revolución 4.0, este avance tecnológico, este avance en tecnología, en estructuras de trabajo, en formas de trabajar, que nos traspasa a todos y que todos tenemos que de una u otra forma seguir, que alcanza a cada uno de los sectores y que queremos seguir, pero muchas veces se nos hace difícil implementar. Siempre teniendo en cuenta que el avance tecnológico no suplanta el recurso humano, sino que lo potencia, y que es obligación como actores sociales de trabajar en esa capacitación y en esa formación que requieren los recursos humanos. Por ello, en definitiva, el trabajo del futuro lo que demanda es que aceptemos este avance tecnológico, que trabajemos con ello, que aceptemos estos desafíos que se nos están viniendo y que trabajemos en conjunto cada uno de los actores sociales para lograr que estas viejas realidades y estos desafíos encuentren soluciones que sean factibles de aplicar y que sean para el bien de todos. Y es un poco lo que queremos hablar entre los tres actores que tenemos hoy aquí presente. Así que voy a comenzar con una pregunta para cada uno. Como les dije anteriormente, cada uno puede agregar respecto de lo que comente el otro y después vamos a algunas preguntas generales. Argentino,
Hablamos un poco de la revolución 4.0, que estamos iniciando la cuarta revolución del trabajo. Y no hay industria que no se encuentre atravesada hoy por el ADN de la tecnología, está en cada una de las industrias. ¿Qué implicancias tiene esto para los trabajadores? ¿Qué herramientas y alianzas se están desarrollando para que la tecnología potencie el recurso humano y lo acompañe en su desarrollo? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes desde el sindicato? Bueno, buen día. Es un gusto compartir el panel. Primero comentarles de que yo pertenezco a una organización que tiene más de 300.000 afiliados en todo el país y que desde hace más de 20 años venimos trabajando muy fuerte. Creo que ha tomado una decisión política nuestro sindicato de trabajar muy fuerte en todo lo que significa la educación para el trabajo. Nosotros somos conscientes que estos son tiempos distintos, que la irrupción de las nuevas tecnologías, las nuevas modalidades de trabajo son mucho más aceleradas en este tiempo, que el cambio tecnológico es permanente, que los dirigentes tenemos que estar muy actualizados en toda esta temática. De hecho, desde la CGT hace muy poco, en mayo, nosotros hicimos 3 días un seminario en donde participaron hasta los ministros de Trabajo y Producción, ministros de Educación, secretarios de Empleos, es decir, funcionarios de primer nivel y de primer nivel también del sector empresario, que vino a exponer un poco de qué se están ocupando, qué están haciendo, porque acá el tema es no solamente preocuparse, sino fundamentalmente ocuparse, de ver cuáles son las salidas, y realmente fue una experiencia extraordinaria. Vino un consejero del País Vasco, que están trabajando desde el gobierno también muy fuerte en todo lo que es la cuarta revolución industrial, las nuevas tecnologías. Nos estuvieron comentando sus experiencias y yo creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? Si me permite, un comentario y después ya les dejo porque es una pregunta que tenemos que ser cortos y breves y poder dialogar. Yo en el año 1992 era secretario de la Confederación General del Trabajo de la regional, una regional fuerte de la zona sur que es Quilmes, Verazategui y Florencio Varela. Y en ese carácter presenté un proyecto para los 3 municipios que era la creación del Consejo Regional de la Producción y el Trabajo. ¿Cuál era la idea que yo tenía en ese momento? Tenemos que trabajar juntos, tenemos que ser convocantes del sector empresario, los trabajadores y los municipios, definiendo bien el perfil de crecimiento que necesitamos para ver de qué manera nosotros nos íbamos adaptando a los cambios también y que cada uno de los sectores hiciera los mejores aportes para crecer. Yo decía, ¿por qué al sector industrial tenemos tierra, hoy tenemos una autopista, habíamos crecido bastante? ¿Por qué no le damos ventajas comparativas? ¿Por qué no le damos, hablando muy vulgarmente, un changüí para que puedan invertir? Es decir, le damos 2 años de gracia, que no paguen el impuesto que tienen que pagar. Hay que dar alguna ventaja, que tomen mano de obra local, que los sindicatos con sus centros de formación profesional capaciten de acuerdo a la demanda que tengan las empresas locales, que los empresarios se acoplen también. Es decir, eso era en el 92. Yo personalmente creo que no estaba equivocado, que la única salida es el consenso, es que nos juntemos todos a trabajar en este aspecto. Ahí llego. Oh, muchísimas gracias. Marcelo, hablábamos de generar empleo y de lo que están sufriendo hoy ese tema los jóvenes, ¿no? Y uno, considerando a los jóvenes como un segmento clave para esta generación de empleo, ¿qué estás haciendo hoy en el Ministerio? Porque sé que están trabajando bastante desde el Ministerio para trabajar con el empleo joven, con el primer empleo. Y en conjunto también con los sindicatos y con las empresas. Bueno, el desempleo juvenil en Argentina casi duplica la media nacional. Es una problemática que no solo está pasando aquí en Argentina, sino que pasa en todo el mundo. A los jóvenes les cuesta mucho más conseguir su primer empleo. Y en Argentina tenemos en lo que es segmento joven, tanto mujeres como varones de hasta 30 años, casi el 23 o 24% de desempleo según los últimos indicadores del INDEC. Con lo cual es una problemática difícil de contrarrestar. Incluso también lo que estamos viendo es lo que, digamos, la revolución productiva que se viene, que se aproxima,
Y hay varios puestos de trabajo que se están automatizando, que lo estamos viendo todo el tiempo, que en su mayoría son ocupados por jóvenes. Con lo cual ahí se agrega un condimento más. A trabajar, a focalizar. Exactamente. Con lo cual, en base a este diagnóstico que nosotros hicimos en la provincia de Buenos Aires, empezamos a trabajar fuertemente en lo que es la renovación de la oferta formativa. La provincia de Buenos Aires históricamente tiene más de 300 centros de formación profesional que están distribuidos en cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Estos centros de formación, muchos están conveniados con diferentes organizaciones de la sociedad civil, otros son centros de formación que trabajan directamente en la órbita de educación, pero con la gobernadora y con el ministro de Educación decidimos traspasar parte de esos centros de formación a la órbita del Ministerio de Trabajo, de manera que esa oferta formativa esté más vinculada con las necesidades que tienen hoy las empresas, con lo cual ahí hicimos todo un trabajo de renovación de oferta formativa. ¿Y eso lo trabajaron con las empresas? Lo trabajamos con las empresas y lo trabajamos con los sectores productivos que nosotros entendemos son los que van a generar mayor empleo de acá al futuro: energías renovables, software, agroindustria, tecnología. Y, digamos, en base a esos sectores, turismo también, empezamos a ver cómo estaba la oferta formativa, las necesidades que tenía de corregir algunos contenidos y algunas temáticas, y hemos hecho un trabajo muy interesante. 200 centros de este paquete general y 200 centros que pasan a la órbita del Ministerio de Trabajo. El 50% de esos centros están conveniados con sindicatos, con lo cual también se hizo un trabajo de mejora de esos contenidos con ellos. Y hoy tenemos casi 70.000 jóvenes que están participando de estos cursos de formación profesional o laboral, y hay todo un trabajo que se ha hecho de trazabilidad, de seguimiento, de incorporar programas de seguimiento, que por ahí no tienen mucha repercusión, pero que es un trabajo previo que tenemos que hacer para mejorar y atraer más jóvenes a que vengan a capacitarse. Digamos, eso fue la creación del Instituto de Formación Laboral de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Fue hace más o menos 2 años y medio. Buenísimo, gracias Marcelo. Bueno, hablamos de formación, hablamos de consensos y ahora nos falta la tercer pata de este diálogo social, la empresa. Javier, el debate por la tecnología suena a veces un poco abstracto cuando hablamos de tecnología, mientras que cuando hablamos del debate humano estamos de una u otra forma todos implicados. Vemos la necesidad de cambiar por la velocidad que cambia el contexto. ¿Qué hacen desde la compañía para acompañar ese contexto que cambia en forma veloz? Mira, primero, bueno, buenas tardes. Me parece que es importante, digamos, creo que el diagnóstico es claro, ¿no? En Argentina no logramos crear empleo en forma sustentable y de calidad en los últimos 10 años, con lo cual algo estamos haciendo mal. Empezando por ahí, como ese diagnóstico, más allá del tema tecnológico, que viene a poner una componente adicional. Igual yo creo que la tecnología, digamos, no es que va a eliminar puestos o va a disminuir la cantidad de puestos, sino va a eliminar unos y va a crear otros, porque creo mucho en la complementariedad entre la tecnología y el trabajador. Lo que pasa es que va a ser distinto. Entonces, teniendo claro, también creo que un mea culpa, ¿no? Porque todos los que estamos acá de alguna forma somos actores y responsables de Argentina. Las cosas que pasan son los que estamos viviendo en Argentina, somos también parte, y también tenemos que ser parte de la solución. Entonces, sin duda, yo creo que digamos, y además una empresa, y ustedes lo saben porque trabajan con empresas, nadie quiere achicarse. Todos tenemos proyectos de crecimiento, de desarrollo, de generar nuevos proyectos que traigan gente, que generen, digamos, crecimiento para la compañía. Así que la vocación es esa, nadie quiere hacer más chica su compañía. Sí, lo que tenemos que tener claro, cuáles son las cosas que nos frenan, las cosas que nos traban, las cosas que frente a cómo somos más competitivos, que creo que los argentinos tenemos que todos meternos en la cabeza de que tenemos que ser más competitivos, independientemente del gobierno de turno, cómo somos más competitivos, no solo competitivos con mi vecino de al lado, sino dentro de todo el país y fuera del país. Entonces, en esa línea, yo creo que por lo menos mi visión es un trabajo conjunto entre sindicatos, empresas y el actor del gobierno, pero fundamentalmente entre sindicatos y empresas,
Yo creo que el rol del sindicalismo, como a veces hay paradigmas, ¿no? Hay paradigmas que dicen, los empresarios, muchos, si pudieran vivir sin acá argentinos, serían felices. No, yo creo que no. Yo creo que sería un grave error. Yo creo que en mi experiencia laboral he tenido oportunidades de trabajar codo a codo con sindicalistas y he tenido la oportunidad de trabajar momentos difíciles y han sido muy productivos. Fue donde más aprendí, donde encontramos las mejores soluciones. Ahora, para eso es clave que haya, un poco lo planteaba acá Argentino, un diálogo, primero sincero, sacando o dejando los paradigmas del pasado, y creo que también los empresarios tenemos que hacer mucho de eso. Los sindicalistas son lo único que buscan, o los sindicalistas, los empresarios lo único que quieren es quedarse con toda la renta. Cuando se empiezan a hablar de discusiones, para mí esto de el capital, el trabajo, son discusiones un poco antiguas que atrasan, señores. Lo que queremos acá es tener una Argentina que crezca, que genere oportunidades, que genere empleo. Y evidentemente hasta ahora no hemos sido muy exitosos. Entonces tenemos que hacer algo distinto. El diálogo, sincero, dejando paradigmas, trabajando por el bien común. Es clave sacándonos las caretas, trabajando por el bien común. ¿Queremos esto? Bueno, vamos a buscar con distintas ópticas cómo lo construimos. Y sin duda habrá disensos. Y ustedes como mayoría de abogados seguramente aconsejan a muchos número uno de compañías o tienen relaciones con los sindicatos. Creo que es muy importante esto de romper estas barreras, ir sin paradigmas a esas reuniones, a esas negociaciones, distendido y plantear, bueno, primero pongamos que es objetivo común y partiendo del diagnóstico, que es clave. En Argentina no hemos sido capaces de crear empleos de calidad. Y ese tiene que ser, creo que, la preocupación y la ocupación de todos. Más allá de la transformación tecnológica, que viene a poner un elemento más, y ahí entra el tema de la educación. Y la educación y la capacitación en línea junto. Ahí sí donde creo que el rol de sindicato y gobierno tienen mucho particular junto con las empresas para capacitar para el trabajo del futuro. Tenemos que pensar que muchos ustedes, porque la capacitación es, para los chicos que están hoy en edad escolar, un aspecto. Otro para los actuales trabajadores. Ustedes van a seguir trabajando los próximos 20, 30 años y van a trabajar totalmente distinto si miran cómo se trabajaba hace 20 años atrás. Y después para los que están afuera del sistema. Entonces, todo el tema de capacitación es un tema muy importante. Bueno, mil gracias, Javier. Y te adelantaste un poco a la pregunta, ¿qué herramientas necesitamos para lograr ese consenso? Algo vos dijiste, Argentino. ¿Querés agregar algo más en relación a eso? No, la verdad que me gustó mucho escucharlo con respecto a la necesidad de ser muy pragmáticos en este tema, ¿no? de trabajar juntos. Lo más importante que tienen las empresas es el capital humano. Yo a veces no quiero utilizar la palabra recurso, pero sí el capital más importante es el ser humano. Y yo creo que el empresario que piensa de esa manera ya tiene, creo que una batalla ganada, porque seguramente va a hacer todo lo posible para que ese capital humano esté con las herramientas necesarias, con la capacitación necesaria para poder rendir a favor de la empresa y a favor suyo, porque el capital y el trabajo, yo creo que sin ninguna duda tienen que ir de la mano. Es muy probable que nosotros no tengamos una buena prensa, esto es cierto, porque la noticia del avión que se cae y no los cientos y miles de aviones que llegan, pero yo sinceramente, miren, yo recorro todo el país entregando certificados de capacitación y formación profesional. Y realmente el orgullo de aquel que está recibiendo una herramienta para ser un trabajador digno y estar actualizado en sus conocimientos, desde aquel joven que no tiene chances, pero que a partir de ahí sí las tiene, y de aquel hombre mayor que está incorporando conocimientos nuevos a ese oficio que él conocía, pero que necesita un poco más, le va dando garantía de dignidad, porque va a poder trabajar. Ese orgullo que tiene la familia y que tiene el trabajador, creo que es impagable. Y esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros, les comento así, trabajamos en distintos niveles de capacitación. Niveles de capacitación de nivel introductorio, que uno de todos los roles de nuestra actividad, ustedes saben que la gastronomía, que aunque parece muy fácil, no lo es tanto. Salón, cocina, gobernantas, mucamas, recepcionistas, conserjes, cada uno tiene lo suyo en la formación profesional. Pero además
Le damos ceremonial, protocolo, oratoria, atención al cliente, inglés técnico, manipulación de alimentos. Y un tema que lo tiro yo de movida en cualquier programa de capacitación: concientización turística. La industria sin chimenea, que es el turismo, hoy sostiene países. Nosotros tenemos un insumo barato en nuestro país que ha sido beneficiado por la mano de Dios. Tenemos todos los climas, tenemos turismo para todo el año, pero tenemos 8 millones de turistas por año. España, que parece la provincia de Buenos Aires, tiene 80 millones. Hay diferencia. Y donde la economía, donde el turismo crece, crecen las economías y crecen los empresarios y crecen la cantidad de trabajadores. Entonces hay que darle herramientas. Y no le damos solamente esa herramienta. Hoy lo decía él bien, la cantidad de centros de formación conveniados. Nosotros solamente en la provincia de Buenos Aires tenemos 10 escuelas, y creo que él la conoce, de excelencia, de primerísimo nivel, con toda la tecnología, porque no es lo mismo un horno antiguo que un horno convector, que es una Ferrari de este tiempo, que hay que saber cómo manejarla. No es lo mismo un recepcionista de un hotel, que antes, en famoso libro, los que peinan canas lo saben, el registro de pasajeros era muy simple, anotaba nombre, apellido, tomás la llave, ahí tenés tu habitación. Hoy tiene que saber manejar todos los sistemas informáticos de los que tiene un hotel para poder estar a tono con el tiempo que vivimos, recepcionar, controlar, mirar, ver el stock. Hay que saber idioma, mínimo inglés y portugués. Algunos tienen algún otro idioma más. Es decir, que hay que estar preparado. Y hacemos eso con nuestras 56 escuelas en todo el país, pero también tenemos convenio con 6 universidades, en donde vamos tratando de articular algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo del trabajo. Pero para acompañar ese proceso tenemos una escuela de formación dirigencial, en donde nuestros dirigentes tienen que ir acompañando este proceso de cambio para estar a la altura de las circunstancias. Un dirigente sindical hoy tiene que conocer algo de economía, hoy tiene que conocer algo de relaciones humanas, él tiene que saber cómo manejarse con el sector empresario, también para discutir lo que tenemos que discutir y buscar los acuerdos necesarios para poder crecer. Esto es lo que nosotros estamos haciendo y compartimos con ellos también, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con los programas sectoriales, con los programas de normas de competencia, en donde nos ponemos de acuerdo a ver qué es lo mínimo que tiene que saber un trabajador como competencia en alguno de los roles profesionales de su actividad. Sí, yo creo que la inversión va por ese lado, en generar destrezas, habilidades, competencias. UTGRA, para darles un ejemplo, el centro de formación profesional que tiene en Mar del Plata es como la NASA, yo siempre digo, es de primer nivel, y siempre me llevo la sorpresa, estando en Mar del Plata con empresarios de la gastronomía que no conocen el centro, y ahí es donde, desde el Estado, que tenemos que promover el vínculo entre el sector empresario y el sector sindical, para que se pueda, digamos, aprovechar al máximo posible todas las herramientas que hay disponibles. La inversión realmente es muy grande en tener esta cantidad, esta red de centros de formación profesional, con lo cual es muy importante esta vinculación. Y además, yo creo que además del problema de empleo que tenemos, hay un problema de empleabilidad. Vemos constantemente, y la experiencia que tenemos en la provincia de Buenos Aires, a través de la puesta en marcha del portal de empleo, de las ferias Conectamos Trabajo, vemos que hay una gran dificultad en los jóvenes en acercarse al mundo laboral, en entender cuáles son los mecanismos que debo poner énfasis, como por ejemplo en la entrevista laboral o en el currículum o en cómo hago la búsqueda de trabajo. Ahí vemos que hay muchas dificultades, hay una desconexión también con la escolaridad. Vemos que en muchos casos que hay jóvenes que les da lo mismo terminar el colegio o no terminarlo, y me parece que eso es fundamental también para que el sector empresario tenga mejores trabajadores. Y yo creo que también del sector empresario muchas veces cuando hacemos búsquedas laborales a través del portal de empleo, vemos que hay perfiles que buscan las empresas que son muy ambiciosos, que muchas veces lo hablo con la gente de recursos humanos, de poder bajar un poco, porque estamos dejando afuera a un montón de jóvenes o de personas con potencial o que están capacitadas, y por ahí, por armar un perfil muy ambicioso, hay gente que ni se siente que puede participar en esa búsqueda,
y por ahí no era tan necesario poner tantos requisitos. Claro, Digo que de las dos partes que deberíamos trabajar también en definir los perfiles. Sí, en hacer más eficiente esa vinculación laboral, que también tiene un costo para las empresas y para los jóvenes que están buscando laburo, ¿no? Perfecto. Perfecto. Y hablando de esto, de que cómo cambia la tecnología tan rápido y cómo necesitamos consensos para poder avanzar en la implementación de esa tecnología. Dado que la tecnología cambia tan rápido, ¿es posible establecer planes a largo plazo de búsqueda de consensos que requieren trabajo y poder acompañar este cambio tan rápido tecnológico y de estructura laboral y de formas de trabajar? Mira, a ver, yo creo que, digamos, un tema clave es la formación, en qué vamos a formar a la gente, a los que están en el colegio, insisto, y a los que están hoy trabajando, cómo los vamos formando. Yo creo que el tema de ciencias duras tiene una componente muy importante porque se va a requerir, y también después la otra parte es todas las habilidades humanas. Esto que contaba acá Argentino, el tema de si vos te vas a la industria del turismo, yo coincido que es una industria que tiene un potencial enorme en Argentina. Bueno, esa actitud de servicio y cómo formamos a la gente para que tenga actitud de servicio es clave. La verdad que es muy difícil hacer una hipótesis de, bueno, los trabajos del futuro van a ser así. Me pasa con mis hijas, yo tengo una hija que está en la facultad, digamos, es difícil imaginarse cómo va a trabajar dentro de 20 años. Ahora, lo que tiene que tener es la cabeza muy abierta, capacidad de aprendizaje. Yo le insisto a mi gente en la empresa, tienen que tener la capacidad de desaprender cosas y aprender cosas nuevas. Claro. Eso te va a dar esa flexibilidad y por eso a veces también, creo que hablando de flexibilidad, que a veces es mala palabra en los temas laborales, tenemos que trabajar, poner esto sobre la mesa, porque todos tenemos que ser flexibles, porque como va a cambiar, y si yo quiero estar o ser un actor importante en ese mundo distinto laboral, voy a tener que tener flexible. Todos, empezando por nosotros mismos. Sí. Así que yo creo que esa cabeza, esa capacidad de aprendizaje, esa apertura, esa flexibilidad, son los caminos que tenemos que recorrer y encontrar juntos, de vuelta, los tres actores, ¿no? Sindicalismo, empresas y gobierno. Estoy de acuerdo con eso y, no sé, por ejemplo, vemos en la agroindustria, ¿no? Digamos que el oficio de antaño ya no alcanza para entender la tecnología o la demanda que tienen las empresas hoy para generar mejores resultados. Entonces hay que trabajar para incorporar estas nuevas herramientas en la formación y para que la gente esté a la altura de captar esos nuevos empleos. En cuanto a la legislación laboral, bueno, tenemos una legislación vieja. Si vemos la lista hoy, la lista de los 80 de las mejores empresas rankeadas en Fortune, vemos que la mayor parte de las empresas ya no existen más, que hay otras empresas, que hay otro mundo, que hay otras necesidades, hay otra industria. Y sí, en algún momento, esto que se aproxima, que casi nos está atropellando, vamos a tener que sentarnos y pensar entre todas las partes cuál es la mejor manera de ver algunos cambios, modificaciones, que sea beneficiosa para la generación de empleo. No, y un ejemplito, digamos, en agroindustria que me hiciste acordar, yo estoy en Ledesma, hacemos caña de azúcar, hay el tractor que va acompañando o que va manejando la cosechadora. Hoy sigue estando manejado por una persona. Antes era una persona que estaba al aire libre, hoy está una persona que no maneja, ve 5 pantallas, que va mirando que esté cosechando por el surco que el satélite había marcado, porque fue donde se sembró, a la altura, y va regulando eso y va monitoreando que la máquina esté bien. O sea, distinto. Ahora, es otro perfil. Pero el puesto, digamos, se reconvirtió. Entonces yo creo que eso lo tenemos que tener la cabeza abierta para trabajar distinto. En ese sentido, nosotros desde la CGT estuvimos trabajando con el gobierno en la presentación de un proyecto de ley que tenía que ver con la creación del Instituto Nacional de Formación Laboral. Es un ente autárquico compuesto por un directorio en donde el Estado tenía la presidencia y 4 directores de las cámaras empresarias más importantes de la Argentina y 4 directores del movimiento obrero. Era un poco justamente hablar de todos los temas que tienen que ver con el mundo del trabajo, buscando las mejores salidas. Así que creo que eso está bien, pero bueno, se frenó porque estaba dentro del paquete de la reforma laboral que se frenó y bueno, habrá que ver después cómo se continúa con esto, pero está el proyecto listo. La verdad que es muy interesante. Como para impulsar. Se ha trabajado mucho en ese tema con los técnicos y los profesionales
de las cámaras empresarias y el gobierno, haciendo un aporte a la CGT, que fue el que tuvo esa iniciativa, para ver cómo vamos encontrando soluciones. Perfecto. Y otro tema que nos surge es el tema de las pymes. Las pymes son hoy una de las mayores generadoras de empleo. Hoy estamos hablando con Javier, que es presidente de una gran empresa. ¿Qué creen que hoy necesitan las pymes para trabajar más en la generación de empleo y en la capacitación? Porque la tienen mucho más difícil en lo que es la capacitación y la instrucción de sus empleados y la adaptación a las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos mucha pyme. Claro. Y uno de los problemas que ellos plantean permanentemente es la carga tributaria, que es muy alta. Es decir, necesitan, de hecho, creo que hoy en Mar del Plata, el sector de empresario gastronómico le está pidiendo al gobierno que le den un poco de oxígeno con respecto a la carga tributaria, porque Mar del Plata, sobre todo fuera de temporada, es una de las localidades, uno de los partidos que sufre más el desempleo, ¿no? Es decir, hay un porcentaje muy alto de desempleados. Y las empresas no pueden afrontar los gastos que hoy tienen y están pidiendo que le den la posibilidad de que no sea tan alta la carga tributaria, que en sí, en general, para mi gusto, por la visión que yo tengo, me parece que es muy elevada, ¿no? Hoy una persona que trabaja creo que está aportando casi el 50% de lo que gana para sostener un Estado que no te devuelve en prestaciones todo ese gran aporte que hace cada uno de los ciudadanos. Me parece a mí. Habría que repensar eso también, porque es todo un tema, para que las pequeñas y medianas empresas, que es la que más trabajo genera. Más posibilidades de dar empleo, también tenga posibilidades de, por lo menos, sostenerse, ¿no? Porque es bastante complicado el tema. Creo que todos coincidimos en que para poder avanzar, generar empleo de valor y poder enfrentar el futuro, necesitamos el consenso y necesitamos trabajar sobre eso. Sabemos que no es fácil, pero que se puede trabajar. Si cada uno me puede contar alguna historia de éxito en lo que ese consenso se haya logrado y se haya podido avanzar en cuestiones particulares, a lo mejor no en grandes cosas, sino en pequeñas cosas, pero que uno las puede ver en el día a día. ¿Voy yo? Sí. En la puesta en marcha del Instituto Provincial de Formación Laboral, que fue un trabajo coordinado con los sindicatos y con las organizaciones no gubernamentales, incluso con muchos municipios, hemos avanzado mucho. Vuelvo a decir, es un tema que no tiene repercusión, son actividades previas, hay decretos, hay instructores, hay convenios, hay que mirar la normativa, pero sí eso es un trabajo muy grande de entender qué está pasando en el mercado laboral, qué están demandando las empresas y cómo podemos, trabajar para que la gente pueda dotarse de las herramientas necesarias para acceder al mundo laboral. Y esto fue un trabajo coordinado con diferentes niveles de gobierno, con los sindicatos y desde el Estado. Y me parece que es algo que desde nuestra parte fue exitoso. Satisfactorio. Y que va a ir mostrando resultados a lo largo del tiempo. ¿Y Argentina? Mira, yo creo que también hay varios ejemplos donde vos vas aprendiendo, creo que las negociaciones que hacemos todos los años es un buen ejemplo donde después de varios años de mucha conflictividad hemos logrado, en nuestro caso, establecer una base de diálogo muy transparente, contando las cosas como son. Si la empresa tiene problemas hay que contarlos, porque la gente tiene que saber y entender del otro lado cómo se vive. Yo creo mucho en esto y creo que a veces mucho a los empresarios también les cuesta hablar y decir las cosas como son y, digamos, tener esas conversaciones difíciles. Bueno, esas conversaciones difíciles son las que ayudan, pues son las que plantean, y cuando uno lo hace desde el lado del respeto y desde el punto de vista humano, y entendiendo que todos estamos bien intencionados, obviamente si hay una parte malintencionada es muy difícil, pero digamos que en el 95% de las veces es bien intencionado, de alguna forma uno construye el consenso. Te digo este ejemplo, en otra vida laboral me ha tocado la difícil tarea de cerrar operaciones y lo he hecho de la mano del sindicato. Y ha sido, digamos, es un proceso feo, a nadie nos gusta, pero se hacía en pos de dar, digamos, continuidad a todo el resto y se hizo, digamos, muy maduramente y muy bien y con mucho aprendizaje. Argentina. Por lo menos creo que lo importante es practicar lo que dice la OIT,
desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Practicar el tripartismo. Y creo que eso es lo que nosotros hemos logrado en los últimos tiempos, a través de los distintos convenios firmados con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y con el sector empresario también en algunos casos. Para mí eso es lo más positivo que hemos logrado en los últimos tiempos. Sí. Perfecto. ¿Quiere contarla? Sí. Una cosita más. Digamos, hay mucho más de trabajo en conjunto de lo que se ve. Digamos, Sí, o de la publicidad que se hace. A veces es como que siempre queda que cuesta muchísimo, ¿no? A mí que me toca estar de este lado y soy relativamente nuevo en la función pública, de adentro, digamos, no es tan dramático como por ahí se puede llegar a ver de afuera, sino que hay muchísimo laburo en conjunto con los sindicatos y también con las empresas. Digamos. Tengo otra mirada a partir de estar desde el otro del lado sí. de la función pública. Sí. Y le quería pedir al argentino que cuente una anécdota que me contó ayer por teléfono. Sí, bueno, pero tiene que ver con una idea que yo le estaba manifestando a un cura. Antes de anoche estuve en un evento que me invitaron ahí en San Nicolás. Y justo me siento con un padre que tiene 80 años. Y le comentaba justamente de este evento, le digo, qué lindo que nos den la posibilidad por lo menos de comentar un chiquitito de todo lo que hacen los sindicatos, que no se sabe porque no somos buenos comunicadores. Pero me siento bien, le digo, por lo menos un poquitito voy a contar. Le digo, ¿y de qué se trata?, me pregunta el padre, ¿no? Y le digo, no, es el desafío de la generación de empleo. Ay, qué bueno. Digo, mire, yo creo que esto tiene muchas causas, le digo, pueden ser políticas, pueden ser económicas, pueden ser culturales, pueden ser de seguridad, pueden ser de tributarias, qué sé yo. Hay un montón de causas, lo que generan por ahí el tema del desempleo, de tantos millones de argentinos que no tienen trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos evidentemente ocupándonos de ver cómo salimos. Me dice, pero usted no me dijo algo que es lo más importante de todo, no es solamente la economía, no es solamente la seguridad, no es solamente esto, aquello. Y si yo más o menos estuve pensando todo, digo, ¿cómo? Dice, no, hay un problema que es más importante que todo y que nos tiene que llegar a todo y tenemos que tomar nota porque es el problema moral. Yo digo, ¿cómo? Sí, es el problema moral. Digo, si nosotros miramos desde ese punto de vista muchos de los problemas que tenemos, creo que vamos a empezar a encontrar el camino. Y la verdad, creo que tiene razón el padre. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Creo que quedó claro que la única forma de avanzar es con moral y a su vez con buscar la productividad, la competitividad, la tecnología, todo bajo una premisa de consenso entre todos los actores sociales. Gracias por su participación. Gracias.